Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Gorospe, yo dirijo una oficina de diseño arquitectónico llamada A001 Taller de Arquitectura. Llevamos en operación más de 17 años, en los cuales hemos hecho proyectos muy variados, desde casas, museos, desarrollos habitacionales, tanto en horizontal como en vertical, de varios pisos, casas, pero particularmente trabajamos en tres tipologías, decimos nosotros, en urbanismo, arquitectura e interiorismo. Les voy a platicar en un principio de forma muy breve qué es lo que hacemos aquí. Lo más importante no es nosotros, pero es importante que entendamos el contexto de lo que hacemos y por qué tenemos esta información que queremos compartir con ustedes. El webinar del que vamos a platicar el día de hoy se llama Nuevas formas de desarrollo inmobiliario. Y en realidad, durante mucho tiempo platicamos si hablar de inversión inmobiliaria o hablar de desarrollo inmobiliario. Y decidimos hablar de desarrollo inmobiliario porque al final si no hay desarrollo no hay inversión. Es decir, uno viene junto con pegado. Y hay una estadística muy interesante que quisiéramos compartir con ustedes. De un 100% de personas que son propietarios de un inmueble, el 72% de personas piensa que podría ser un negocio con su bien inmueble. De ese 72%, solamente el 37% lo logra concretar. Es una tasa bajísima, es decir, menos de una tercera parte es la que logra concretar. Pero de ese 37%, el 60 y tantos por ciento reporta haber obtenido los rendimientos esperados. Eso quiere decir que hay muchas personas allá afuera que se están perdiendo de la oportunidad de tener esos rendimientos con respecto al desarrollo de sus propiedades. Entonces, el temario del cual vamos a hablar el día de hoy es, primero les voy a presentar un poquito lo que hacemos en la oficina. Vamos a hablar de inversión inmobiliaria, qué es la inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de algunas problemáticas. Estas problemáticas van a estar focalizadas a la Ciudad de México, pero no significa que no sean excluyentes de toda gran ciudad, sobre todo en México. Es decir, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Querétaro. Es decir, todas estas grandes ciudades empiezan a tener estas mismas problemáticas y se van repitiendo una y otra vez. Luego vamos a hablar de las oportunidades, es decir, a raíz de todos estos 2 años que hemos vivido con esta crisis mundial, se han abierto sin duda un sinnúmero de oportunidades y vamos a hablar de las tipologías. Es decir, estas nuevas tipologías de desarrollo como estas oportunidades. Luego vamos a hablar de algunos casos de éxito que hemos nosotros llevado a cabo en los últimos años. Y al final vamos a hablar un poquito de las fases de planeación de un negocio inmobiliario de una forma muy breve, haciendo hincapié en cosas que para nosotros son importantes desde la experiencia que tenemos ayudando a otros desarrolladores. Al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les platico, A001 Taller de Arquitectura. Nuestro nombre, A001, proviene de esta idea de la primera idea que tienes con respecto a un proyecto, que normalmente acaba siendo un dibujo o una idea o una fotografía o algo que te inspira a hacer algo. Para nosotros ese momento es el más importante de un proyecto, es decir, el A001, que acaba convirtiéndose en la nomenclatura del primer plano. Entonces, para nosotros nuestro nombre representa eso, representa la primera idea que tienes con respecto a un proyecto. Y nos denominamos un taller porque en realidad nosotros creemos que la arquitectura es un proceso que lleva una metodología y una técnica. Y entonces, en un taller, en realidad, se está experimentando con algo, se está experimentando con arquitectura.
y utilizamos una serie de herramientas para poder trabajar con la arquitectura. Es decir, no creemos en la arquitectura hecha en serie, creemos que cada arquitectura se debe de hacer única y exclusiva para ese cliente y para ese lugar en particular y para esa condición. Nosotros siempre hemos creído, y la base de esto que platico, es que la arquitectura en realidad es la conjunción de tres cosas importantes. Una idea, una metodología y una técnica, ¿no? Es decir, una idea que tiene que ver con el diseño, una técnica que tiene que ver con un oficio, es decir, la persona que tiene la técnica es la persona que tiene el conocimiento acerca de un material, acerca de un oficio muy en particular, y además no solamente tiene la técnica, sino que puede aplicarla a una metodología. Y entonces cuando tú logras que estos tres engranes corran en simultáneo, estás creando arquitectura. Y entonces de ahí viene nuestro logotipo, que en realidad nosotros explicamos de esta forma. Lo que nosotros hacemos aquí en la oficina es tomar un ejercicio, una problemática arquitectónica, pasarla por un diagnóstico, generar un acercamiento, generar una solución arquitectónica o una respuesta arquitectónica y para posteriormente materializar. Y una cosa importante es que normalmente el punto de diagnóstico y el punto de materialización siempre es distinto. ¿Por qué? Porque las condiciones siempre son distintas. Dentro de nuestro creer diario, es decir, con las ideas con las que normalmente convivimos, es que la primera idea nace del espacio vacío como una eterna posibilidad de todo, que el origen del diseño radica en la observación y la contemplación, que la investigación y la experimentación es una búsqueda que nunca termina. Para pensar, pensar es dar forma. El proceso de la arquitectura está fundado en un principio de incertidumbre. La genuina belleza habita en la naturaleza de las cosas y el paso del tiempo sobre ellas. Trabajamos con la experiencia de la arquitectura. El cuidado por el detalle permite construir cosas excepcionales. Y al final lo más importante es que nosotros lo que hacemos es que hacemos lugar. Arquitectura que se vive a través de la conexión humana. Estas son las 9 ideas con las que nosotros nos sentamos a trabajar todos los días. Como les platicaba, trabajamos tipologías muy variadas desde urbanismo, arquitectura y interiorismo en todas las escalas, desde cosas muy chicas hasta cosas muy grandes. Somos un equipo interdisciplinario de aproximadamente 20 personas. Y para nosotros, todas nuestras herramientas, estas herramientas de las cuales hablaba yo como herramientas de taller, en realidad son estas cosas con las que comúnmente trabajamos en la oficina, las maquetas, los dibujos, los renders, los diagramas, todos estos, más que ser para nosotros un producto terminado, son un proceso de gestión de las ideas. Utilizamos las maquetas, los dibujos, los renders, los diagramas, para ir validando nuestras ideas en distintas dimensiones. Y una cosa, y la base de todo esto que hacemos tiene que ver con la investigación, ¿no? Realmente una gran parte de la oficina y una gran parte del tiempo constantemente estamos investigando. ¿Investigando qué? Cosas que nos generan inquietudes. ¿Cómo es que la ciudad puede solucionar un problema de vivienda asequible? ¿Cómo es que la ciudad puede generar mejor espacio público? Y entonces de ahí van generando muchas de las interrogantes que van dando vida y van dando materialidad a los proyectos. Entonces, dicho esto, una vez presentándonos, empecemos con la primera parte, inversión inmobiliaria. ¿Qué es una inversión inmobiliaria? Esta es la Ciudad de México y quisiera yo darles algunos datos de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene alrededor de 21 millones de habitantes. De la punta norte a la punta sur, que es como la parte más extendida de la ciudad, existen 60 kilómetros. Más o menos la zona conurbada, abarca alrededor de 60 municipios, 3 estados y prontamente 1 cuarto. Entonces, tenemos una ciudad que es gigantesca, es una ciudad que no termina y no termina y no termina, y que verdaderamente es completamente caótica de gestionar. Y entonces, si le vamos agregando una serie de cosas de las cuales vamos a platicar más adelante, podemos empezar a entender muchas de las problemáticas del desarrollo urbano
y de por qué los desarrollos urbanos cada vez salen menos en una ciudad del tamaño como la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el desarrollo inmobiliario? Pues el desarrollo inmobiliario es tomar un terreno, ¿no? Una propiedad, un bien inmueble, para convertirlo en negocio. Tan sencillo como eso. ¿Negocio de qué tipo? Bueno, pues existen muchas cosas. Se pueden hacer desde casas, se pueden hacer edificios de departamentos, se pueden hacer edificios de oficinas, se pueden hacer edificios para rentar, edificios para vender, se pueden hacer una serie de cosas. Pero cualquier persona que toma una propiedad para poderla convertir y monetizar en una rentabilidad, está haciendo un desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿cuáles son los tipos de desarrollos inmobiliarios que existen? Bueno, pues existen los propios y los ajenos. Y aquí es en donde empezamos a hablar de inversionistas. Es decir, tú puedes ser una persona que invierta en un desarrollo inmobiliario o propio o de alguien más para efectos de poder, invertir un dinero y obtener un rendimiento acá. Existen promotorías y existen la inversión, ¿no? Es decir, la promotoría es la persona que opera todo un negocio de desarrollo inmobiliario. Y existe un inversionista. El inversionista muchas veces puede ser promotor e inversor o solamente puedes hacer la inversión, en donde tú simplemente aportas un capital, alguien más hace la promotoría y obtienes a cambio de tu inversión un rendimiento, ¿no? Y existen desarrollos para ventas o patrimonial. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa otro? Para ventas significa que tú desarrollas departamentos, oficinas, casas para vendérselas a alguien más. Y entonces con la diferencia de lo que tú produces, lo que a ti te cuesta esta propiedad contra lo que tú vendes esta propiedad, tienes un rendimiento que normalmente se mide en ROI o ROIC, que es Return Over Invested Capital, el retorno sobre la inversión, ¿no? Pero también existen negocios patrimoniales. Y los negocios patrimoniales, ¿a qué se refieren con patrimoniales? Que normalmente se utilizan para rentar. Muchas veces pensamos que no son tan buen negocio, pero en realidad pueden ser muy buen negocio. En realidad, muchas veces son hasta mejor negocio que los que vendes. Tienen una problemática, que es hay que aguantar todo un periodo de retorno de la inversión, que normalmente en un negocio patrimonial debe de oscilar entre los 6 y los 10 años ya estirado mucho, ¿no? Y normalmente se miden en una tasa interna de retorno, que es cómo te va a ir retornando este dinero a lo largo de los años. Sin embargo, cuando tú llegas al punto de equilibrio en donde tú ya tienes tu inversión de regreso, ahora sí tienes un inmueble que además está dejando una rentabilidad. Por lo tanto, digamos que la rentabilidad o la utilidad del negocio se duplica y muchas veces se triplica en un patrimonial. Es por eso que decimos que un patrimonial suele ser mucho mejor negocio si tienes las características de poder aguantar ese periodo de retorno. Entonces, ahora, ¿por qué es una buena idea la inversión inmobiliaria? Bueno, pues yo creo que es muy fácil porque es de las pocas inversiones en términos de negocio que tienen una materialidad acorde a la inversión. Es decir, si tú inviertes en una propiedad, vas a tener los tabiques o vas a tener la propiedad. Y esa propiedad como tal tiene un valor que con el tiempo va incrementándose. Ahorita más adelante hablaremos del tema de plusvalía. Pero lo que es interesante es que aquí estás invirtiendo en algo que es material. Es decir, cuando tú inviertes en unos departamentos, bueno, pues tú tienes el departamento. Ese es un bien inmueble que en cualquier momento puedes vender, rentar, pero existe una materialidad. A diferencia de cuando tú inviertes en un negocio o cuando tú inviertes en una idea o en un startup, aquí existe una inversión a un tangible, no a un intangible. Por eso es una buena idea. Y casi siempre la inversión
la garantía es mucho mayor que la inversión. Entonces, por eso es una buena idea, por eso es muy seguro invertir en bienes inmuebles, porque es muy rara la ocasión en la que un bien inmueble baja de valor. Normalmente la tendencia de casi cualquier ciudad es una tendencia hacia la alta, no hacia la baja. Ahora, la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿No? Esta plusvalía de la que hablamos, que es la que genera que una inversión inmobiliaria sea un buen negocio. Bueno, en realidad, la plusvalía es el incremento de valor que tiene un bien inmueble a lo largo de un periodo determinado. Es decir, en un periodo determinado, un bien inmueble que tú compraste en $1,000,000, probablemente 3 o 4 años después valga $1,500,000. Y ese $500,000 que tienes de diferencial es lo que se denomina plusvalía. Ahora, la plusvalía en realidad no está determinada por uno, está determinada por la zona en la cual está el bien inmueble. ¿Y qué es lo que lo determina? En realidad lo determinan 8 factores importantes. Equipamiento, es decir, qué tan equipada está la zona, es decir, cuántos mercados hay, cuántos supermercados, cuántos centros comerciales, cuántos servicios en términos de lugares en donde puedes adquirir cosas, ¿no? A eso me refiero con equipamiento. ¿Qué tan cerca está de un centro financiero? ¿Por qué? Porque en medida de que tú estés cerca de un centro financiero, pues evidentemente podrás tener un lugar en donde ir a trabajar. Entonces no tendrás que cruzar todos estos kilómetros que tienen las ciudades. Los servicios, disponibilidad de servicios en términos de agua, de gas natural, de electricidad. Es decir, ¿qué tantos servicios existen en las zonas? Existen zonas en las cuales existen muchas carencias de servicio. Y eso le pega directamente al impacto de plusvalía. ¿Qué otros desarrollos se están haciendo? Es decir, los propios desarrollos que otras personas hacen contribuyen a darle valor al bien inmueble y en términos inmobiliarios a incrementar la plusvalía. La infraestructura que tiene un lugar, es decir, las calles, el alumbrado público, botes de basura, es decir, toda esta infraestructura que tiene la zona contribuye también a la plusvalía. La conectividad, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos estás de arterias principales de comunicación. Es decir, que tú puedas, mientras más accesos tengas a una zona, significa que tú vas a poder entrar y salir de forma más rápida, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se denomina urbanamente conectividad. ¿Y cuál es la oferta que existe y la demanda que existe desde la misma zona, ¿no? Entonces, con todo esto, cuando tú juntas todo esto, en realidad eso genera una plusvalía. Y en realidad esa plusvalía tiene que ver con un deseo de vivir en una determinada zona. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, estas 8 cosas de las cuales hablamos, en realidad son cosas positivas y que te van a traer un mejor nivel de vida cuando tú vives en un lugar que las tiene. Cuando tú vives en un lugar que probablemente no tiene agua, pues tu nivel y calidad de vida se ven en deterioro y por ende la plusvalía y el valor de los bienes inmuebles también. Esta tablita salió de TINSA México. En realidad es una tabla donde nos dice que en el 2020, que ya es un año pandemia, el incremento en plusvalía de la Ciudad de México fue del 7.25%. Años atrás, el último año, digamos, normal antes de pandemia que existió, estábamos hablando de que la Ciudad de México en promedio tenía un 12% de plusvalía anual. Sin embargo, vean algunas zonas, por ejemplo, vean la Cuauhtémoc, ¿no? En la tablita la Cuauhtémoc tiene el 10.5%, Coyoacán tiene el 13.8%, Ixtapalapa tiene el 21.80%. Curiosamente, Ixtapalapa, aunque tiene una carencia importante de servicios, ¿qué sucedió con Ixtapalapa en estos años? Que al final muchas personas
como en Ixtapalapa se pueden hacer vivienda mucho más chica, bueno, pues entonces la gente deseó una vivienda más chica, por ende, la zona adquirió mayor plusvalía. Y es algo que en muy pocos años había sucedido, ¿no? Entonces, pero lo que es importante es que veamos que incluso en un año de crisis importante, como una crisis COVID, como la que hemos vivido los últimos 2 años, la tendencia de plusvalía casi siempre es al alza. Por ende, y por eso es una buena idea invertir en bienes inmuebles. Y es un lugar en donde el dinero, de alguna u otra forma, está muy bien protegido, porque es algo en donde el valor no lo determina la decisión de una persona, sino lo determina la decisión de muchas otras personas que viven en la misma zona, ¿no? Entonces, hay una serie de variables en donde se pulverizan los riesgos. Entonces, bueno, hablando de nuevo de plusvalía, al final, mientras más tiempo pase, más plusvalía tendrá un valor, un bien inmueble. Entonces, pero bueno, esto se oye muy bonito cuando hablamos del 7% de incremento de plusvalía, pero existe una problemática en las ciudades. En las grandes ciudades existe una problemática, y esta es la parte en la que me gustaría intentar explicarles. Más allá de explicarles cómo se analiza un uso de suelo, me gustaría explicarles estas problemáticas porque es algo que impacta directamente a la oferta de desarrollos y por ende la viabilidad de que esos negocios tengan éxito, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, la primera problemática tiene que ver con la densidad de una ciudad. Para que entendamos el problema, la Ciudad de México, les platicaba yo que en su punto más extenso tiene 60 kilómetros de longitud, es decir, de norte a sur. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos una ciudad tan densa? Tan alargada, perdón, tan extensa. En realidad, porque tenemos muy poca densidad. Es decir, la cantidad de habitantes por hectárea es muy pequeña en comparación de muchas otras ciudades, como podría ser Beijing, Tokio, Nueva York, Berlín. Más o menos el promedio de altura de la Ciudad de México oscila entre 1.4 y 2 niveles de altura. Lo cual es una locura. Pensar que en una ciudad en donde viven 21 millones de personas no tengas una densidad de altura y de más viviendas por hectárea, en realidad eso lo que genera es que la mancha urbana se expanda muchísimo. Y eso impacta a la distribución de los servicios. Es decir, mientras más extensa sea la mancha urbana, más complicado es llevar los servicios más lejos. Tom Main, un arquitecto, dice una cosa que a mí siempre me ha resultado muy interesante, que es, él dice que la ciudad más sustentable del mundo es Nueva York. Y dice que no es en términos de que tenga la mayor energía limpia, ni lo que dice es que en muy poca superficie es capaz de concentrar a muchas personas. Por eso él dice que la ciudad de Nueva York es la ciudad más sustentable del mundo, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, pero esto es un poco la idea de la densidad, ¿no? Y luego tenemos el uso de suelo, ¿no? Esta es una carta de divulgación, un plano de divulgación de uso de suelo, principalmente de la alcaldía Azcapotzalco. Y si se fijan, tenemos una serie de colorcitos que están agrupados, ¿no? Tenemos el amarillo clarito que es habitacional, luego tenemos habitacional con comercio, habitacional con oficina, habitacional de uso mixto, y así nos vamos. Pero lo que es muy importante de este plano es lo que quiero que vean es, fíjense cómo la política de uso de suelo es una política de zonificación. Es decir, aquí tenemos vivienda, aquí tenemos usos mixtos, aquí tenemos oficinas. Si yo vivo aquí y trabajo aquí, solamente puedo trabajar acá, porque acá es el único lugar en donde existe oficina. Y entonces, cuando lo vemos a nivel metropolitano, vemos que los centros financieros en realidad están en las alcaldías de Poniente, pero la mayor cantidad de gente vive en Oriente. Entonces la mayoría de las personas en la Ciudad de México tienen que trasladarse aproximadamente 10 kilómetros todos los días para ir a trabajar. ¿Por qué?
porque el uso de suelo que tenemos, las políticas de uso de suelo, son unas políticas de zonificación, lo cual generan islotes de usos. Las ciudades que están entendiendo esta problemática, lo que están haciendo es que están tendiendo a los usos mixtos, de forma tal que yo puedo lograr generar centralidades en donde yo puedo vivir y trabajar en una misma zona y no me tengo que desplazar 20 kilómetros para llegar a mi trabajo, sino que puedo tener la posibilidad de incluso no tener un coche porque puedo caminar 3 cuadras para llegar a mi trabajo. Entonces, esa es la segunda problemática, ¿no? Y para explicarles un poquito del uso de suelo, normalmente los usos de suelo se escriben como este que tengo aquí, H03, diagonal 50, diagonal 60. Normalmente el H tiene que ver con el uso de suelo. Y estas son las nomenclaturas. Tenemos habitacional, habitacional con comercio, habitacional con oficinas, habitacional de uso mixto, centro de barrio, equipamiento, industria, espacios abiertos y áreas verdes. Casi todas las ciudades en México se miden de la misma forma. Se tienen estos mismos usos de suelo. El primer número corresponde a los niveles permitidos. Es decir, en este uso de suelo hipotético, yo tengo un habitacional, tengo 3 niveles permitidos. Luego, el siguiente número tiene que ver con el área libre que tengo que dejar, es decir, el 50% de área libre. ¿Qué significa? Que yo, si tengo un terreno de 1000 metros cuadrados, solamente puedo construir sobre 500. Y los otros 500 tienen que quedar como un área libre. ¿Esto por qué? Por las políticas de recargar los mantos acuíferos y para poder de nuevo limitar un tema de densidad, es decir, que no tengamos mayor cantidad de masa construida en una ciudad. Y por último, existe el último número tiene que ver con los metros cuadrados mínimos de vivienda. Y esto es un factor importantísimo, es decir, cuando tú tienes, todas las zonas están limitadas o por una variable o por metros mínimos de vivienda. Y esto es muy importante porque lo que sucede es que esto no se apega a la realidad de los mercados. Existen muchos lugares en donde en realidad el desarrollo tendría que ser un habitacional de interés social y solamente puedes hacer departamentos de 250 metros. Entonces, al final hay una discrepancia terrible entre la cantidad, los metros mínimos de vivienda contra la realidad de los mercados, contra lo que los mercados están pidiendo, ¿no? Y este es el coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de utilización de suelo. El de utilización de suelo, el de ocupación de suelo tiene que ver con el área libre, es decir, puedo construir sobre el 50% y el 50% lo tengo que dejar libre. Y el de utilización de suelo, que quiere decir que además de todo, tengo una cantidad máxima de metros cuadrados construidos, pensando y partiendo de la premisa que todo metro cuadrado que tenga techo es un metro cuadrado construido. Entonces, si se fijan, empezamos a ver que tenemos limitantes por todos lados. Tenemos una limitante en términos de uso, en términos de altura, en términos de ocupación de suelo y en términos de metros cuadrados construidos. Y no solamente eso, sino en metros mínimos de vivienda que puedo desarrollar. Entonces, cuando nosotros vemos esta carta, ¿no? Que es la carta, esto se puede conseguir en internet, en la página del Sistema de Información Geográfica de CEDUBI. En realidad, nosotros lo que vemos es que este predio en particular tiene un uso habitacional de 3 niveles, con 20% de área libre. La vivienda mínima son 60 metros cuadrados. Puedo desarrollar hasta 1,129 metros construidos, pero solamente puedo hacer 5 viviendas. Entonces, si en realidad yo agarro los 1,129 metros cuadrados y lo divido entre 5 viviendas que puedo hacer, en realidad este ejercicio, terreno, solamente me dejaría hacer 5 viviendas de aproximadamente 225 metros cuadrados. Cuando el mínimo de metros cuadrados es 60. La disparidad entre el mínimo y lo que me permite el número de viviendas no hace lógica.
Y eso es una problemática. Eso es una gran problemática de la ciudad, ¿no? La siguiente tiene que ver con la variable venta, ¿no? Es decir, la ciudad tiene una venta que muchas veces acaba generando una serie de burbujas inmobiliarias de zonas que acaban estando de moda. Por ejemplo, hace 10 años el fenómeno de la Condesa. Todo el mundo quería participar y tener una residencia en la Condesa, ¿no? Posteriormente fue la Roma, hoy en día es la Juárez, la Santa María de la Ribera, ¿no? Sí, sobre todo en las partes céntricas, Polanco. Y entonces tienes una disparidad entre lugares en donde tú puedes vender en 53,000 pesos metro cuadrado y lugares en donde puedes vender en 8,500. La diferencia es casi 7 veces. Entonces tienes una disparidad entre las zonas, entre los valores de venta de la ciudad, que son muy dispares. Por lo tanto, esto produce zonas que son mucho más rentables para desarrollar que otras. ¿Y qué es lo que sucede? Que esas que no son tan interesantes normalmente se acaban quedando rezagadas. Vean cuáles son las zonas rezagadas en este mapa. Normalmente las de Oriente. Entonces, y la última problemática es: estamos ahogados en un problema de corrupción terrible. Es decir, la tramitología en una ciudad como la Ciudad de México se ha vuelto un factor que ha vuelto prácticamente imposible el desarrollar en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay tantos trámites y dependes de tantas instancias que prácticamente cuando ya tramitaste un papel y quieres llegar al 10, el primero ya se te venció. Y entonces tienes que empezar el ciclo de nuevo. Entonces, al final eso es una gran problemática, que no existe una política de simplificación de trámites. Y bueno, y como todos los trámites tienen que pasar por una ventanilla única, la gente de la ventanilla única tiene la capacidad de pedirte prácticamente lo que quiera, aun a pesar de que la norma venga establecido. ¿Por qué? Porque como ellos son los que te firman, en realidad, pues ellos son los que te pueden pedir prácticamente cualquier cosa. Entonces hay un problema terrible de corrupción en una gran parte de las grandes ciudades. Es la siguiente problema. Entonces, dicho lo anterior, ¿no? Todas estas problemáticas generan que el desarrollo se haya vuelto menos susceptible a hacer buen negocio. ¿Por qué? Porque muchos desarrolladores ya no quieren desarrollar en las grandes ciudades, porque se vuelve muy complejo, se vuelve muy costoso, se vuelve la tierra se vuelve muy cara. Y entonces, dicho lo anterior, lo que pasa es que estos desarrolladores empiezan a buscar otras ciudades a donde desarrollar. Y eso genera una gran área de oportunidad, ¿no? Esta especulación de la tierra, es decir, el uso de suelo en realidad no lo determina el valor de mercado, lo determina la autoridad. Y aunque la autoridad no está muy de acuerdo en eso, la autoridad es la que lo determina. ¿Cómo lo determina? Con todas las limitaciones de uso de suelo. Es decir, como un predio vale por la cantidad de metros cuadrados y la cantidad de niveles que le puedes echar encima, porque son los metros cuadrados que puedes acabar vendiendo, eso significa que mientras mejor uso de suelo tengas, más valor tiene la propiedad. Entonces, esto ha provocado un encarecimiento importante en la Ciudad de México y normalmente ese encarecimiento, ¿quién lo acaba pagando? El usuario final, el que acaba comprando la vivienda. Por eso la vivienda se ha hecho tan cara en las ciudades. Y ahora, otra problemática. En el año 2000 se generó una política, una norma emitida por la PAUD que se llamaba la norma 26. La norma 26 básicamente lo que decía es: si tú estás en las 4 alcaldías centrales y demuestras que vas a desarrollar vivienda de interés social, te dejaban hacer 2 pisos más. Eso te daba densidad.
Buenísimo, era muy buen negocio para los desarrolladores inmobiliarios. Pero en 2013 esa norma se suspende. ¿Por qué? Porque muchos desarrolladores estaban abusando de esa norma. Pero, y está bien que se haya suspendido porque no se estaba cumpliendo con la política. Pero el problema es que no se hizo una nueva norma. Y hoy en día, desde 2013, no se produce vivienda en la Ciudad de México, vivienda urbana. Las vivienderas como Sare, como Casas Geo, como Ara, empezaron a desarrollar ¿en dónde? En las afueras. ¿Por qué en las afueras? Porque la tierra era barata. Y porque podías producir muchas casas a unos costos muy bajos, sin importar que la gente estuviera a 25 kilómetros de sus centros de trabajo. Entonces era una fórmula que iba a acabar tronando y hace 8 años tronó. Y entonces, desde 2013 podemos decir que no se ha hecho vivienda urbana en la Ciudad de México. Y esa es una problemática porque hoy en día el déficit de vivienda en la Ciudad de México es de alrededor de 272,000 viviendas, alrededor de 12 millones de metros cuadrados de vivienda de déficit. Y cada año se incrementan 70,000 viviendas más. Entonces, hoy en día existe una problemática importante de vivienda en la ciudad. Y entonces, bueno, y como les platicaba, esto es lo que se venía haciendo. Esta fue la mejor idea que se les ocurrió, ¿no? Es decir, desarrollemos en Huehuetoca miles y miles de casas en las cuales la gente viva. ¿Qué más da si viven 35 kilómetros de sus centros de trabajo? ¿No? Pues bueno, pues esta fórmula acabó tronando también, ¿no? Y esto era lo que les explicaba, ¿no? Hoy en día existen 270,000 viviendas de déficit estimado. Alrededor de 12 millones de metros cuadrados faltantes. Esta gráfica la hicimos hace un año, haciendo un análisis en el año 2020, la desocupación de las oficinas fue de alrededor del 20%, es decir, alrededor de 1.2 millones de metros cuadrados de oficina en la Ciudad de México estaban desocupados. Eso significa que si ese 1.2 millones los convertimos en vivienda asequible urbana, podríamos resolver el 10% del problema de vivienda. Pero, de nuevo, no existen las políticas de transformación, o las que existen son demasiado ambiguas o demasiado mal estructuradas, de forma tal que no traen una conveniencia al desarrollador urbano, ¿no? Y bueno, y otra cosa importante que es que la pandemia en realidad nos ha enseñado algunas cosas, ¿no? Nos obligó a vivir en nuestras casas mucho más tiempo. Y la gente se empezó a dar cuenta de que necesitaban distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, los balcones, ¿no? Los espacios al aire libre dentro de las casas. O, por ejemplo, los jardines. Entonces, dicho esto, a raíz de eso, surgen una serie de tipologías en el mundo que se están empezando a desarrollar y se están empezando a utilizar para resolver esta problemática de vivienda en la ciudad. Es decir, todas las ciudades grandes tienen esta problemática, se encarece la tierra y la vivienda se vuelve impagable. Entonces, esta gráfica quería yo compartir de SpaceX, de Space 10, esto es en Londres, pero quiero que vean, la gráfica blanca en realidad es la gráfica de cómo se ha ido incrementando el valor de la vivienda en Londres. ¿Contra cuánto se ha ido incrementando el ingreso de una familia? Y ahora, si yo repito esta gráfica en México, en Madrid, en Barcelona, en Tokio, en Shanghái, en Sao Paulo, la ciudad que ustedes quieran, la gráfica es igualita. Es decir, la vivienda se vuelve más cara, más rápido que el que los salarios suben. Por lo tanto, se vuelve un problema que cada vez se vuelve más impagable una vivienda dentro de la ciudad. Y hace algunos años empezamos con esta política de shareability
o economía compartida. Empezamos a entender y empezaron a surgir una serie de tecnologías disruptivas que lo que nos fueron permitiendo es entender que podíamos tener un coche que no pertenezca a nadie, pero que pertenezca a todos. O una vivienda que no fuera el hotel y que en el cual yo puedo hospedarme sin tener que pagar un hotel. O poder fondear un proyecto de startup a través de un crowdfunding. O poder tener una persona que me trae lo que yo quiera a mi casa, ¿no? O poder tener incluso una moneda con la cual puedes comprar cosas y no pertenece a ningún país. Entonces, en realidad, esta economía compartida, lo que nos ha llevado a entender es que probablemente si podemos compartir un coche, podemos compartir un lugar en donde quedarnos temporalmente, una motocicleta, incluso una economía, pues igual y podemos compartir una casa. Y entonces al final, estas economías compartidas lo que han traído a la mesa es conveniencia, economía y flexibilidad. Lo que el mundo busca hoy en día es flexibilidad. Sin embargo, en las ciudades, en muchas ciudades, las normativas siguen exigiendo que tú hagas lo mismo que venimos haciendo desde hace muchos años. Casas, departamentos, industrias, oficinas, hoteles. Cuando en realidad hay muchas otras tipologías, por ejemplo, el co-living, el co-housing o el co-development, que se están utilizando en otras ciudades del mundo para solucionar el problema de vivienda. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa un proyecto de co-living? Bueno, hoy en día vivimos 3 y 4 familias en una misma casa. Ahora, podríamos decir, oye, pero es que eso es un hacinamiento. No, si la casa está bien preparada para eso. El problema es que los lugares en donde la gente finca y va fincando no están preparados para recibir esa cantidad de gente. Pero hay otros lugares del mundo que ya lo están entendiendo. Madrid acaba de cambiar las políticas de uso de suelo para reconocer el co-living y el co-housing. Porque se dieron cuenta que esta es una de las fórmulas en las cuales poder generar una vivienda más chica, bastante más económica, en una centralidad. ¿Por qué? Porque la tierra se ha vuelto tan cara que la vivienda se vuelve impagable. Y entonces existe una fórmula que es indirectamente proporcional. Es decir, la vivienda se puede volver más chica en función de la cantidad de áreas comunes que tengas. Es decir, estos sistemas de co-living, co-housing y co-development, lo que tienen en sí es que en realidad son espacios privativos muy chiquitos con muchas áreas libres. Es decir, si podemos vivir con un coche compartido que nos recoja a ti y a mí a la hora que nos convenga a los dos, ¿por qué no podríamos vivir con una estufa, con una cocina compartida? ¿Por qué no podríamos vivir con una sala de televisión compartida? Sin embargo, les dejo un dato interesante. La Ciudad de México, la normativa de desarrollo de la Ciudad de México no reconoce una casa que no tiene una cocina. Tú no puedes hacer una casa que no tenga cocina. Como hasta hace 5 años no podías hacer una casa que no tuviera un estacionamiento, aunque no tengas coche. Es un poco absurdo, y más para hoy en día. Y yo creo que ahí es en donde están las oportunidades. Y no solamente las oportunidades como usuarios, sino como desarrolladores. Es decir, ¿cómo puedo duplicar los rendimientos de estos desarrollos con los mismos esfuerzos? Bueno, pues para ello se necesita pensar fuera de la caja. Como la pandemia nos obligó a pensar en las oficinas, ¿no? Hace 2 años nadie pensábamos que podíamos vivir y trabajar desde nuestra casa. Hoy en día, el 23.7% de las oficinas están desocupadas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que sí podíamos trabajar desde casa. Muchos lugares en Estados Unidos están reconvirtiendo los centros comerciales en vivienda. ¿Por qué no? Si el centro comercial ya no tiene gente y ya nadie quiere ir a los centros comerciales, bueno, pues, ¿por qué no los convertimos en edificios de vivienda? Esto es a lo que me refiero como pensar
fuera de la caja. Y para pensar fuera de la caja necesitamos pensar fuera del sistema que normalmente, el que normalmente ocupamos para hacer las cosas, ¿no? Quisiera yo platicarles una serie de casos de éxito que nosotros hemos desarrollado. Uno de ellos tiene que ver con este primer proyecto que se llama Coliving Interlomas, donde teníamos este predio. Este predio, en realidad, era un predio localizado muy cerca de Interlomas, en donde originalmente lo único que se podía hacer por esta política de uso de suelo era una casa. Y esa casa, si se hubiera hecho, en realidad se iba a poder rentar más o menos por el valor de la zona como en 25,000 pesos metro cuadrado, una casa como de 400 metros cuadrados. Bueno, cuando hicimos el análisis, vimos que si desarrollábamos un sistema de coliving, podíamos sacarle no solamente 25,000, sino 125,000 pesos de renta mensual. Y entonces lo que hicimos, en realidad, fue generar 11 viviendas muy chicas, 11 viviendas para 11 estudiantes. Hicimos una residencia, un co-living especializado en estudiantes, donde las viviendas, la unidad privativa tiene 12,5 metros cuadrados. Es decir, alrededor de 2,5 por 4,5. ¿No? Ahorita se las enseño. Y llenamos todo de espacios comunes. Es decir, gimnasio, sala de estudio, terrazas compartidas. Y entonces, de nuevo, volvemos a este ejercicio en donde la unidad privativa se hace muy chica en medida de que tú tienes áreas comunes muy grandes. Y la ciudad funciona de la misma forma. Podemos hacer vivienda muy chiquita en medida de que ofrezcamos más espacio público. Más espacio público en donde podamos hacer vida en común. Ese es un poco cómo quedó. Esto empezó a operarse el año pasado, a la mitad de la pandemia. Los alumnos todavía no regresaban a las universidades y en 2 semanas esto estaba lleno, con lista de espera. Y esta es la unidad mínima. En realidad, la unidad mínima tiene una cama matrimonial, un buró, un escritorio, un closet, un lavabo y tiene un WC y una regadera. Como les decía, son aproximadamente 12,5 metros cuadrados. Y esto es lo más interesante. Estos números son impactantes. Si nosotros hubiéramos hecho una casa unifamiliar, más o menos hubiéramos logrado generar 88 pesos por metro cuadrado rentado. Hoy en día, bajo el esquema de coliving, logramos llevar esto a 890 pesos por metro cuadrado privativo en renta. Es decir, el 1000% más. Imagínense. Entonces, pues sin duda, esto es una muy buena forma de hacer desarrollo urbano. Y el segundo caso que quería yo platicarles se llama Mártires de Tacubaya, que es uno de estos predios que en algún momento nos topamos, que está en problema, ¿no? El uso de suelo que tenemos es un habitacional, 5 niveles, 30% de área libre. Podemos hacer hasta 857 metros cuadrados y 5 viviendas permitidas. Esto quiere decir que podríamos hacer 857 por punto 9 entre 5 viviendas de alrededor de 155 metros cuadrados. ¿No? No se oye mal, sin duda no se oye mal. Y en una zona en la que puedes vender hasta en 58,000 pesos, pues se oye como que puede ser un buen negocio. Pero cabe aclarar que esa es la calle en la que está. Es decir, el producto que puedes desarrollar en este predio en particular no es susceptible de desarrollar porque nadie te lo compraría. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que hacer necesitarías hacer 5 departamentos de 167 metros cuadrados y venderlos en 8.3 millones de pesos cada uno. Esta calle no da como para que alguien compre un departamento que tiene un valor de casi 8,5 millones de pesos. Por lo tanto, este predio no hay forma de desarrollarlo. Y no hay forma de desarrollarlo que hoy en día los propietarios lo tienen rentado como un estacionamiento. ¿Por qué? Porque es lo mejor que pueden hacer con él. Sin embargo, aplicada a esta idea del coliving, se vuelve muy interesante, porque ¿qué pasa si nosotros partimos esta vivienda de 167 metros cuadrados, que tiene un valor de 8.3 millones de pesos, en 4 viviendas de 40 metros cuadrados con un valor de 2 millones de pesos?
Es decir, si nosotros ofrecemos en un lugar muy céntrico, con muy buenos servicios, vivienda de 40 metros cuadrados, con un valor de 2 millones de pesos, sin duda existe mucho más personas que tienen acceso a poder comprar una vivienda de 2 millones de pesos que una de 8,5 millones de pesos. Y entonces con esto, este es un pequeño esquemita con el cual les propusimos, pero bueno, lo más importante no es esto, lo más importante es eso. El negocio original, pensando en que estos productos que están diseñados fuera de mercado y que se vendan va a ser muy difícil, nos traía alrededor de un ROIC de el 27%. Es decir, nosotros metíamos una inversión y sacamos el 27% una vez que estuviera vendido. Pero con un esquema de co-living, este 27 se fue a 36%. Entonces, y esto lo vemos una y otra vez, repetido. Entonces, hablemos, por último, la última parte de la cual me gustaría platicarles es la fase del proceso, porque particularmente creo yo que, y no quiero que mi comentario sea malinchista, ni mucho menos, pero en este país somos especialistas en improvisar. Nos caracterizamos por hacer una mala planeación. Y el principio de un desarrollo inmobiliario, de un negocio inmobiliario, la base es una buena planeación. Es interesante como yo cada vez que le pregunto a un empresario, le diría, oye, le hago la pregunta, oye, ¿tú harías un negocio sin hacer un business plan? Pues mucha gente me dice, no, claro que no. Bueno, y entonces, ¿por qué harías un proyecto inmobiliario sin tener un proyecto? Porque hoy en día mucha gente, muchas personas se avientan a hacer desarrollo inmobiliario sin una proyección, sin un proyecto arquitectónico en forma. Y ese presupone el primer error, porque toda la primer parte tiene que ver con la planeación. Y una buena planeación es lo único que garantiza el éxito de un negocio. Entonces, dicho de eso, nosotros los desarrollos inmobiliarios los pensamos en 4 etapas principalmente. La primera tiene que ver con la planeación. La segunda con el desarrollo, la tercera con la ejecución y la cuarta con las ventas. Los tiempos varían dependiendo del ejercicio, pero lo que quiero enfocar es en las primeras etapas. La parte de planeación normalmente es en la cual se analizan los riesgos, se hacen estudios de mercado para ver si el proyecto es viable o no. Y principalmente se tienen que analizar 3 riesgos que son importantes, que tiene un negocio, todo negocio inmobiliario. Las finanzas, ¿dan? ¿Los números dan o no dan? El mercado. ¿Existe gente que tenga la capacidad de compra de un producto así o no? Y el concepto arquitectónico. Es decir, ¿qué voy a hacer arquitectónicamente que pueda cumplir con la parte finanzas y con la parte mercado? Porque un desarrollo inmobiliario no solamente son números, también es arquitectura. Y hay que empatar las dos cosas. Hay que hacer que la arquitectura empate con la parte finanzas y mercado. Y entonces cuando ya tienes esa primera etapa de planeación perfectamente bien estructurada, bueno, entonces ahora sí empiezas a desarrollar y ahora sí haces un proyecto arquitectónico, haces un desarrollo técnico constructivo, ingenierías, especialistas y una base de licitación. Que eso te va a llevar a la parte de ejecución, que es la construcción del proyecto, en donde normalmente toda construcción se divide en 3 etapas. La coordinación de la obra, es decir, la persona que coordina los materiales y la mano de obra, el control administrativo, el que lleva el control del dinero, cómo entra y cómo sale el dinero, y la dirección arquitectónica, que es la persona que controla que el constructor esté haciendo lo que el proyecto dice. ¿Por qué? Porque si estas 3 fases no se hacen de forma correcta, evidentemente cuando llegas a la comercialización, lo que vas a tener que castigar es el valor de venta o de renta. Por lo tanto, impactas directamente a uno de tus principales riesgos, que es la parte financiera. Entonces, la idea de todo buen proyecto y desarrollo inmobiliario tiene que ver con una buena planeación.
Por ahí se empieza. Y bueno, hasta aquí quisiera yo dejarlo. Vamos, ya se cumplieron los 60 minutos. Hasta aquí quisiera yo platicar con ustedes. Les voy a escribir aquí mi correo. En este correo me pueden encontrar para cualquier duda que se les ocurra, cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Y si alguno de ustedes estuviera interesado en que les ayudemos a planear algo de alguno de estos, con mucho gusto, no duden en contactarnos y con gusto podemos revisar su caso y ver cómo podemos ayudarles. Por lo pronto, pues les agradezco mucho su tiempo y les agradezco que hayan tenido el interés de participar de este webinar.